nada similar, salvo situaciones muy específicas asociadas sobre todo a las temáticas de la violencia y de la prevención del HIV/AIDS, y de manera muy tímida en el trabajo con jóvenes en salud sexual y reproductiva. La reunión realizada en Brasil en 2003 ha sido aparentemente el momento de mayor diálogo y concertación en torno del campo de género y masculinidades. El diálogo ha sido marcado por la amplitud temática y conceptual en un proceso en que estuvieron incluidos los más importantes teóricos y activistas. De entre las posibilidades de cambio e intervención, destaca así la búsqueda de maneras por las cuales los hombres podrían salir ganando, con un alcance de mejor equilibrio entre trabajo y vida, menos estrés, mejor calidad en las relaciones humanas, reducción en el nivel de la violencia presente en las sociedades. Pero lo que falta definir es justamente qué es que ese campo, que ese subcampo desea imprimir como vertente, como marca de acción estratégica, y también verificar si se pretende construir un diálogo y de qué manera, un diálogo social y político, y de qué manera. Por fin, la humanidad necesitaría apenas de un hombre responsable que responda por sus actos, ¿o será que queremos es un hombre transformado, como dice Sonia Correa? Es autora en su texto Reconceptualizando el rol de los hombres, una perspectiva feminista en el espejo, rechaza tanto la concepción de la participación masculina cuanto las de involucramiento, sugiriendo su abandono gradual. Recuerda que los hombres fueron traídos al escenario porque el pensamiento crítico y político feminista, así como el pensamiento gay y lésbico, tería afectado de alguna manera el sistema género establecido especialmente en las culturas occidentales. Por tanto, para atingir a los hombres, de acuerdo con Correa, sería necesario crear un discurso público en masculinidades, buscar construir una agenda de pesquisa y reflexión, y una agenda de coordinación política debería ser ocupada internacionalmente y vinculada a un pensamiento teórico y conceptual sobre género en asociación con las grandes cuestiones económicas y militaristas. Es urgente que las estudiosas y los estudiosos que vienen ampliando el campo de debates y acción política en términos de género y masculinidad, con los grupos que siguen trabajando en acciones de intervención, construyan un campo de acción política que pueda ocupar un espacio ahora abierto de construcción de un proceso de acción y política y de diálogo que busca la transformación, que elimine desigualdades, que busque la inclusión social y pueda construir la superación de las jerarquías de poder que en cada pequeño detalle de la vida privada y en los grandes escenarios de la vida pública insisten en permanecer. Así, serían hombres asumiendo políticamente y en diálogo sus propias concepciones, realidades, deseos y derechos y construyendo políticas públicas con participación social. Bueno, la primera intervención de Maite con respecto al lenguaje incluyente, estoy totalmente de acuerdo en que el lenguaje puede ser sexista y que a veces el lenguaje es peligroso. Mira, a mí me pusieron mafia en lugar de mafia y bueno, eso puede tener su costo. Ahora, vos mencionaste por ahí en tu discurso la transexualidad y la transgeneridad. Yo creo que con esta cuestión de la enumeración de las identidades hay un problema. Cuando yo empecé a trabajar en la Defensoría del Pueblo en el 98, las organizaciones se reunían alrededor de la integración gay-lésbica. Cuando me fui en el 2003, el movimiento era el movimiento gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual, intersexual y transgénero. Es decir, había aumentado en 5 años una diversidad, digamos, de identidades que ya estaban propuestas. Yo creo, y esto lo voy a retomar cuando hablemos en todo caso con la respuesta de Guillermo, que cada una de estas identidades que van surgiendo van generando una normativa alrededor de la definición de su identidad, que en realidad no es que nosotros, los académicos y académicas, tenemos que determinar los límites de esas identidades. Me parece que lo que tenemos que ofrecer y lo que yo traté de hacer en la Defensoría, yo iba con una formación feminista muy fuerte, pero no con una formación queer muy fuerte. Esa formación tuve que adquirirla en el ejercicio de mi trabajo y le agradezco a la experiencia de trabajo haber podido abrir mi cabeza con estos temas. Pero lo que requería de mí
no era una fuerte teoría feminista, era una escucha muy sensible, una escucha una hermenéutica sensible, que me permitiera ver cómo iban evolucionando estas definiciones. Y eso es lo que me parece que hay que tener, en todo caso, entrenarnos en escuchar más que en determinar cuáles son los límites de estas identidades y sobre todo, que es lo que a mí me preocupaba más, que al determinar sus límites no cometieran actos de discriminación dentro de sus propias divisiones. Es decir, yo, por ejemplo, un acto honorífico que me tocó como defensora del pueblo fue ser jurado de la elección de la reina del orgullo travesti en una marcha por el orgullo, ¿no? Entonces, como jurado teníamos que decidir de acuerdo con ciertos criterios. Y luego resulta que se impugnó la elección porque la travesti que salió como reina del orgullo no se había hecho la operación de pechos. Y entonces aparece la normativa, quién es travesti y quién no. Conservar su genitalidad es una condición del travestismo, porque si no sería transexual. Operarse los pechos, es decir, adquirir caracteres sexuales femeninos de esta manera, ¿es también una condición del travestismo? Se dividieron entre las que opinaban que sí y las que opinaban que no. Toda identidad genera una normativa y la idea es que estas normativas no sean excluyentes o violatorias de los derechos humanos del resto de las identidades. Y es un trabajo bastante complicado. Angélica, con el tema de los micromachismos, ¿quién decide hacer políticas basado en qué y con qué argumentos? Creo que tiene toda la razón en que esto es una cuestión para reflexionar, ¿no? Cuando empecé a trabajar también en derechos humanos, como era una defensoría de la ciudad de Buenos Aires y yo argumentaba porque creía que había una función pedagógica desde los tratados de derechos humanos cada vez que hacía una resolución, el jefe de jurídico me dijo por qué yo ponía argumentos de tratados de derechos humanos si no trabajábamos para el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, sino para la Defensoría del Pueblo, que había que citar normativa municipal. Bueno, el señor decidía que yo no podía argumentar con tratados de derechos humanos que implicaban una apertura de los usuarios de la Defensoría infinitamente mayor. Luego, por ejemplo, concurrían travestis, que es un área que yo abrí especialmente, el área de discriminación por género, y un día viene una travesti con una boleta de un servicio público mal cobrada. En lugar de atenderla en servicios públicos, me la mandaron a mí porque yo atendía identidades sexuales. Daba lo mismo que esa boleta estuviera cobrada en cualquier identidad sexual. Debía ir a servicios públicos, pero tuve que acompañarla y hablar con el área de servicios públicos para que garantizaran que cualquier persona, sin discriminación de su identidad y sin tener que definirla, lo cual sería más complicado. Es decir, que sí me parece que hay estos, no solo micromachismos, digamos. El patriarcado tiene muchas ramificaciones y muchas raíces muy profundas y hay que estar atentas y atentos. Fernando, con el tema de la identidad negra y por qué son invisibles. En realidad hay dos maneras de invisibilidad. Una es que no reconozcamos que una parte importante de nuestra identidad es negra, así como una parte importante de nuestra identidad es indígena. La otra es que las propias personas que pertenecen a la comunidad negra no tomen como relevante ese rasgo para reclamar aspectos que tienen que ver con una discriminación, a veces racial, a veces por color. Esto me parece más complicado de la invisibilización, porque por supuesto que cada uno de nosotros y nosotras es una multiplicidad